Estamos con Horacio Calderón, él es experto en Medio Oriente y África del Norte y además biógrafo personal del coronel Gaddafi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar hoy particularmente de lo que el tema del día, que es la guerra que se desató en Libia, los ataques por parte de la OTAN y qué es lo que está aconteciendo ahora allí. Bueno, en realidad la OTAN todavía no ha entrado en operaciones, ¿no?, como institución. Hay que hacer notar que esta resolución de 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha dado carta blanca para que cualquier miembro del Consejo de Seguridad, sí, o los que están autorizados, puedan tomar las acciones correspondientes para prevenir, por supuesto, la violación del derecho humanitario por parte de Libia hacia su propia población, ¿no? Lo cual de alguna forma habilita a que haya fuerzas, como el caso de Gran Bretaña, de Francia, etcétera, de Estados Unidos, todos los que se han sumado a esto, para que en definitiva hagan que los costos de estos ataques sean en definitiva a corto, mediano y largo plazo mucho más dolorosos que los beneficios que supuestamente van a tener. Supuestamente le darían al pueblo libio con su generosa ayuda, que no está destinada, por supuesto, a defender los derechos humanos, sino a apoderarse de la reserva de 4 trillones de petróleo, de barriles de, perdón, 4 trillones de dólares. Ajá. Esa sería entonces la motivación principal por la que se dan estos ataques y no... Exactamente, es un bocato de cardinales, ¿no?, como dirían en Italia. Es realmente un botín, es un botín de guerra. ¿Y cuál es el motivo por el que por lo menos se dijo que se realiza este ataque? Bueno, nosotros llamamos hace años la coalición de los dispuestos, Coalition of the Willing, cuando el presidente George Bush, hijo, Tony Blair, que era primer ministro británico, y José María Aznar, presidente del gobierno español, decidieron el ataque contra Irak sobre la supuesta base, o casus belli, de la existencia de contactos con Al-Qaeda que Saddam Hussein no tenía, y de existencia de armas de destrucción masiva que tampoco tenía. En este caso particular, para no repetirle el mismo pretexto, la misma mentira, montan que, como Gaddafi es un enemigo o archienemigo de Al-Qaeda, mucho más que Estados Unidos, que alguna vez fue socio de Al-Qaeda, por lo menos en la época en que este movimiento estaba germinando en Afganistán, hemos visto hasta en Rambo eso. Sí. Entonces que acá no hay ningún secreto, no hay ninguna teoría conspirativa, por un lado, y por el otro lado, el hecho de que Gaddafi entregó a los Estados Unidos mismos todo lo que tenía en desarrollo en materia de energía nuclear, etcétera, que podía considerarse como arma de destrucción masiva, que realmente lo tenía. Y a partir de ese momento se asocia a Estados Unidos y a las potencias occidentales que lo recibieron como si fuera, en realidad como mecenas, porque ahora Estados Unidos, para gloria de Wall Street, se ha quedado con 30.000 millones de dólares, que es patrimonio del pueblo de Libia, que quién sabe si alguna vez van a devolver. Los británicos se han quedado con 3.000 millones, etcétera. Pero además hay que aclarar al televidente que al margen de los 4 trillones de dólares en reserva de petróleo están las reservas de gas, que son importantísimas, y que además el territorio libio está montado sobre una serie, llamémosle, de ampollas de agua prehistórica apta para riego, ¿no? Y ahora, en relación a la crisis que se está dando en Medio Oriente, ahora en Libia, antes fue en Egipto y antes en Túnez, ¿cuáles serían las diferencias? Porque bueno, se desarrollaron de manera distinta y terminaron de manera distinta. Exactamente, acá se está produciendo, para mi punto de vista, un final de ciclo histórico, ¿no? Que nosotros sabemos qué es lo que está dejando atrás, que es una serie de gobiernos autoritarios, no cabe ninguna duda, autoritarios por un lado o autócratas por el otro. Hay hasta monarquías republicanas, si de alguna forma se puede definir la palabra, ¿no?, monarquía, gobierno de uno, hacia una especie de abismo que no sabemos en qué consiste, porque lo que justamente sucede cuando hay este tipo de cambios de paradigma tan profundos como el que estamos atravesando en este momento, es saber que se está, en fin, abandonando una etapa, pero no sabemos qué viene luego. Lo que sí seguro, o por lo menos altamente probable, es que como en el caso de Libia, esto conduzca a escenarios de conflictos de mediana a alta intensidad, ¿no? Bueno, estábamos viendo las últimas informaciones.
decían que Estados Unidos y el Reino Unido ya estaban atacando con misiles, gran cantidad de misiles. El Tomahawk, sí, contra Libia, ¿no? Esto comenzó a la tarde con Francia, que había empezado contra un tanque. Sí. Luego se sumó Canadá, Inglaterra, bueno, Estados Unidos. Está como empezando una escalada que indica que va a continuar. Sí. Bueno, dijeron que por 3 días, ¿no? Ahora, yo lo estuve escuchando al almirante, que habló hace 1 hora y media, 2 horas, muy atentamente. Entonces yo deduzco que lo que él dijo es que estaban bombardeando, por ejemplo, centros de comunicación, comando y control, que son importantísimos, ese C3 o C4, en siglas, más I2, que sería informática e inteligencia, o viceversa, ¿no? Eso, además, aeródromos pequeños, aeropuertos para uso militar. Creo que también van a atacar, por ejemplo, las defensas antiaéreas, radares, y van a intentar demoler todos los activos que pueda tener Libia en materia de defensa, por ejemplo, baterías de misiles, barcos, porque acá cuidado que se habla de zona de exclusión aérea y de no invasión del territorio, pero lo que es el espacio aéreo y lo que es el espacio marítimo de Libia está sujeto a ataques, claro. Con lo cual yo deduzco que no va a quedar ni siquiera un bote con bandera de este país. Ahora, ¿cuál era ni siquiera para remar el fin de semana. Claro. ¿Cuál era la situación social en Libia? Porque se hablaba de unas revueltas populares, de una rebelión que habían incendiado el Palacio de Gobierno, que esto había sido como un poco la génesis de esta crisis social o de esta guerra civil, y que fue el comienzo de los enfrentamientos y cuando empiezan a armarse estas milicias. Claro, yo, por ejemplo, hablaba un poco esta coalición de los dispuestos de 2003 y llamo a esto coalición de los hipócritas, ¿no? Porque todo comienza, yo en ese momento estaba en un canal, con ataques supuestamente dirigidos desde aviones de combate libios contra manifestantes en plaza, como si fuera la plaza Tahrir del Cairo. Sí. Bueno, no existían las manifestaciones y tampoco existían los ataques con bombas, porque lo primero que pedimos, para hablar por lo menos con un poco de solvencia profesional y no con el sanateo propio a veces del vértigo, ¿no? Sí, sí. Y los grandes medios, fue imaginería satelital. Es decir, a ver dónde están los cráteres que dejan los MiG-25, los que usaran, o los Sukhoi, que son los más aptos para todo este tipo de combate contra las fuerzas de tierra, etcétera. No había ni cráteres de bombas, ni rastros de ametralladoras. Luego salieron las plazas, por ejemplo, la plaza, yo conozco Benghazi, sí. He estado 21 oportunidades en Libia. Conozco la plaza donde se manifestaron en Benghazi, la plaza verde de Trípoli. Yo miraba y no había ningún cráter, ningún rastro de absolutamente nada. Entonces, ¿qué sucede? Esto que lanza la agencia Al Jazeera, que habría que explicar un poco, que es una agencia de noticias bastante ligada a intereses musulmanes extremistas, ¿no? E incluso Arabia Saudita también, que tiene Arabia Saudita además una cuenta pendiente con Libia desde hace muchísimos años, porque el rey de Arabia Saudita fue insultado por Gaddafi por haber apoyado la invasión de una coalición en el año 2003 contra Saddam Hussein. El rey de Arabia Saudita, el príncipe heredero, que es el rey actual, Abdullah, dijo: tú vienes con las mentiras detrás y tienes una tumba por delante. Entonces eso y un mensaje tipo Don Corleone. Claro, hay como cierta intención entonces claro, en lo que transmite esta cadena. Gaddafi, que tampoco es demasiado lerdo para ese tipo de cuestiones, ordena el asesinato del rey, que se salva del príncipe heredero, por ese entonces, que se salva por milagro, ¿no? Entonces hay un encono entre ellos, y es justamente Arabia Saudita uno de los países que conjuntamente con los del Golfo Árabe, que son todos autócratas, por ejemplo, se suma para presionar a la Liga Árabe para que a su vez pida este ataque militar contra Libia, porque hablar de una exclusión de zona aérea no es que, a ver, si vuela un avión yo lo derribo. Tiene que comenzar anulando las defensas de tierra, tiene que terminar con las pistas de aterrizaje, con los aviones que puedan detectar volando o en el suelo o en tierra, sí. etcétera. De manera tal que, bueno, fue un conjunto de autócratas que, por ejemplo, en este momento, en el caso de Arabia Saudita, han invadido a pedido del monarca la isla de Bahrein y están reprimiendo y matando a los manifestantes, como sucede en Yemen, por ejemplo. Entonces, porque Yemen, Arabia Saudita y Bahrein son aliados fundamentales del gobierno de los Estados Unidos. Entonces acá vemos de alguna forma la hipocresía, por eso yo hablo de coalición de hipócritas, que miden con una vara a unos y con una distinta a otros, ¿no?
Y esto en relación a las declaraciones que hacías también esta tarde Hugo Chávez. Él dijo, bueno, que no había ningún interés humanitario en esto en Estados Unidos, que a Estados Unidos no le importaba la vida Detesto estar de de acuerdo nadie. con Hugo Chávez.